El 04 de julio de 2014 el Estado peruano y el consorcio Contour-Base suscribieron el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco, AICC. Para el nuevo terminal aéreo, ubicado en la provincia de Urubamba en Cusco, se tiene proyectado un monto de inversión total por $659 millones, lo que constituye un conjunto de oportunidades de desarrollo para la macrorregión sur, pues permitirá la construcción de nuevas vías de comunicación, además de incrementar la recepción de turistas nacionales y extranjeros. El OSITRAN se encargará de la supervisión, fiscalización y regulación del cumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión. Se prevé que la AICC inicie operaciones en el primer trimestre de 2020. El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público OSITRAN, adoptó el Acuerdo 2009-607-17, mediante el cual se otorga, en mayoría, opinión favorable respecto del proyecto de adenda número 1 al contrato de concesión del nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero-Cusco, con el voto singular discordante de la Presidente del Consejo Directivo. La opinión favorable en mayoría se sustenta en los votos de los directores Antonio Balbuena Vela y Alfredo Dammert Lira, cuyo fundamento está incorporado en el anexo 1 y 2 del precitado acuerdo de Consejo Directivo. Ambos directores sustentan su voto favorable respecto al proyecto de adenda, en que, si bien implica una reasignación de los riesgos establecidos en el contrato de concesión, no generaría una afectación al concedente, ni tampoco modificaría las condiciones de competencia del proceso licitatorio. Sobre el primer punto, dichos directores señalan que, con el proyecto de adenda, el concedente no pagará los intereses relacionados al pago diferido del Fondo del Pago Anual por Obras, PAO, por lo que no se modificaría el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión. Sobre el tema de la no afectación a las condiciones de competencia del proceso licitatorio, los referidos directores manifiestan que el proyecto de adenda no modifica el fondo del PAO, que fue uno de los factores de competencia del concurso, ya que el concedente pagará la suma de $265 millones, que equivale a la oferta realizada por el concesionario. La opinión desfavorable sustentada en el voto discordante de la Presidente del Consejo Directivo, Patricia Benavente Donaire, hace suyos los fundamentos del informe número 00517 de los órganos de línea y asesoría del OSITRAN. Asimismo, señala que el proyecto de adenda sí implica un traslado de los riesgos de financiamiento, terminación de obras y pago del fondo del PAO del concesionario al Estado, así como una afectación a las condiciones de competencia del proceso licitatorio. Sobre el traslado del riesgo del financiamiento, la Presidente del Consejo Directivo, señala que el cambio del mecanismo de pago del fondo del PAO y el otorgamiento de un adelanto de $40 millones al concesionario, implicaría que el Estado se convierta en la principal fuente de financiamiento del proyecto. Al respecto, señala que el contrato de concesión vigente obliga al concesionario a financiar el 70% del presupuesto de obras, mientras que con el proyecto de adenda se reduce dicho financiamiento a solo 20% del costo total de las obras. Sobre el tema de la afectación a las condiciones de competencia, la Presidente señala que la modificación del mecanismo de pago del fondo del PAO y el otorgamiento del adelanto, hubiera generado ofertas diferentes de los postores al momento de la adjudicación, pues al eliminarse el pago diferido, no hubiera sido necesaria la inclusión en las ofertas de los costos de estructuración. Las reglas metodológicas para la distribución de riesgos en los contratos de concesión de obra y de infraestructura de transporte se circunscriben a 2 puntos: preservar la conmutatividad del contrato, a la asunción por parte del Estado, de los riesgos anormales, a negociar equilibradamente los riesgos, a establecer nuevos acuerdos a través de la renegociación del contrato, a compensar aritméticamente los riesgos asumidos y compensar adicionalmente cuando los riesgos transferibles rebasan las consecuencias estimadas. Por virtud de estas reglas, se evitará en lo posible que se contemplen cargas onerosas para una de las partes de la relación contractual. Durante la ejecución de los contratos estatales pueden presentarse eventos inciertos que de una u otra forma afectan el cumplimiento y desequilibran financieramente el contrato, por lo que en forma expresa la Ley 1150 de 2007 en Colombia determinó la obligación por parte de los entes estatales de tipificar, cuantificar y distribuir los riesgos previsibles en los contratos que proyecten celebrar. En este sentido,
En la etapa de planeación la Administración debe hacer un estudio juicioso de la distribución de los riesgos, especialmente en los contratos de concesión de obra e infraestructura de transporte, porque de entrada requieren un sistema bien estructurado de riesgos con fundamento en el contrato y con respaldo en la ley que garantice seguridad jurídica para atraer la inversión privada. El problema bajo estudio es si procede la existencia de reglas metodológicas por vía legal, para la distribución de riesgos, en el contrato de concesión de obra pública e infraestructura de transporte, para garantizar el equilibrio económico del contrato. La distribución de los riesgos en la ejecución de proyectos de infraestructura con participación de capitales privados es una cuestión de vital importancia para evitar sobrecostos y obtener las deseadas eficiencias económicas, en razón de que una deficiente asignación de los riesgos representa, sin lugar a dudas, un sobrecosto de cualquier proyecto, aparte de las controversias entre las partes del contrato. Dentro de estos contratos, al realizar la asignación de los riesgos debe hacerse un balance de responsabilidades y, no menos importante, la racionalidad de ese reparto es un mecanismo de indubitable valor para interpretar la voluntad de los contratantes y resolver las controversias que surjan entre ellas, por lo que no puede quedar a discrecionalidad de las partes. El congresista Johnny Lescano propuso reducir el plazo de concesión a 20 años y que el financiamiento de la empresa se eleve hasta 40%. El congresista Johnny Lescano, quien sustentó la interpelación contra el ministro Martín Vizcarra, señaló el camino para que el titular del MTC pueda salvarse de la censura. Lescano señaló que aún espera el informe de la Contraloría. Si las cosas no se corrigen, la Contraloría no hace más observaciones, la censura está cantada, dijo Lescano. Pero si el ministro se compromete a corregir lo que dice la Contraloría y las observaciones que hemos hecho ayer, con documentos, nosotros tenemos toda la voluntad de seguir apoyando, añadió. Si no habría el lunes la presentación del informe de Contraloría, procedería una censura del ministro de Transportes y Comunicaciones. Si la Contraloría no salva el contrato, tendría con mayor razón presentarse una censura, afirmó el congresista Johnny Lescano. Se salva porque nosotros somos personas que entendemos que hay una rectificación, tiene que seguir trabajando. Si uno corrige las cosas que está haciendo mal, obviamente el ministro puede seguir en su ocupación, dijo el congresista. Lescano aseguró que no tiene ningún miramiento personal contra Vizcarra, pero que el contrato del aeropuerto de Chinchero perjudica a la economía de los peruanos. Esa es la observación principal que tenemos, agregó. Johnny Lescano propuso reducir el plazo de concesión a 20 años y que el financiamiento de la empresa se eleve hasta 40%, desde 20% actualmente, y el Estado termine colocando el otro 60%. El congresista aseguró que fue la empresa la que pidió la modificación del contrato. Minutos después de las horas 10 de la noche terminó la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien contestó 83 preguntas y aseguró que tomará en cuenta todas las observaciones realizadas por los legisladores en el Congreso. Tras 9 horas de trabajo y 44 intervenciones, Martín Vizcarra fue despedido por los integrantes del oficialismo. Además, mencionó que estará a la expectativa del informe que enviará Contraloría por el aeropuerto Chinchero. Durante su exposición ante el Pleno del Congreso, el ministro de Transportes, Martín Vizcarra defendió los alcances de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero que fue suscrito por el actual gobierno. Queremos hacer un proyecto razonable. Tenemos que tomar decisiones favorables para el Estado y eso es lo que estamos haciendo, es nuestra obligación, afirmó. Martín Vizcarra hizo hincapié en que el contrato de concesión fue firmado durante el gobierno de Ollanta Humala y, en ese contexto, advirtió que habría sido interesante que los congresistas de esa época fiscalicen la idoneidad de los postores y los alcances del contrato. Ante legisladores de distintas bancadas, el titular del MTC dijo que con la adenda se bajaron los intereses a un nivel aceptable. El contrato le ponía al Estado una camisa de fuerza que no le permitía poner intereses competitivos, agregó. El ministro reiteró que la declaratoria de caducidad por parte del Estado no era factible debido a que el contrato no contenía una causal por deficiencias de parte del concesionario. Eso generaría costos sociales y económicos para el Estado. Regresar a la fase de licitación, ya sea como una asociación pública-privada u obra pública, conllevaría una demora adicional de 4 o 5 años para la construcción del aeropuerto, anotó. Martín Vizcarra indicó que además de la demora en las obras,
La declaratoria de caducidad que plantean algunos sectores le habría provocado costos adicionales al Estado en el CIADI, además del pago de un monto de $8 millones de la carta fianza incluso, el concesionario podría haber reclamado un lucro cesante que equivaldría al costo total del proyecto. Además, indicó que el consorcio Kunturbeisi fue evaluado en el gobierno anterior antes de darles la buena pro y firmar el contrato considerando las condiciones conjuntas de los integrantes del consorcio. Los errores de diseño contractual que tiene el contrato no se arreglan necesariamente caducando los contratos, ya que estos factores no necesariamente están previstos como una causal válida de resolución y la misma caducidad además puede agravar la situación causada por los errores iniciales, explicó. Indicó que la Contraloría General de la República no recomendó la caducidad del contrato de concesión, sino negociar la tasa de interés. El ministro Vizcarra comenzó su exposición a las horas 11 de la mañana y a la hora 1 de la tarde ya contestó 35 de las 83 preguntas del pliego interpelatorio. Promoviendo la inversión privada para impulsar el potencial turístico en la región Cusco y en todo el Perú. El Comité Pro Integración de Proinversión, por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, promueve el proyecto Aeropuerto Internacional de Chinchero, que será construido en el distrito cusqueño de Chinchero, ubicado en la provincia de Urubamba, a 29 kilómetros al noroeste de Cusco. Chinchero, pueblo de arraigada tradición inca, sorprende al visitante por la hermosura de su paisaje y su colorida producción textil. La ubicación del nuevo aeropuerto permitirá su integración con la principal oferta turística de la región. El diseño arquitectónico y los materiales de esta nueva infraestructura aeroportuaria estarán integrados al paisaje, consolidando una estrecha relación con el entorno sociocultural y natural. El proyecto incluye las siguientes obras: terminal de pasajeros, torre de control, pista y calles de rodaje, plataforma de estacionamiento de aeronaves, plataforma de aviación general, hangares de mantenimiento de aeronaves. Provías Nacional estará a cargo de la construcción de las vías nuevas para acceder al aeropuerto de Chinchero. También contará con sistemas de navegación aérea para garantizar la seguridad en las operaciones aeronáuticas. El nuevo aeropuerto será 3 veces más grande que el actual terminal aéreo de Cusco, ubicado en el casco urbano de la ciudad. Este continuará funcionando hasta el inicio de operaciones del aeropuerto de Chinchero. El actual aeropuerto de Cusco, Velasco Astete, es el segundo de mayor afluencia en el Perú. Tan solo en el año 2013 atendió a más de 2 millones de pasajeros. El nuevo aeropuerto internacional de Chinchero permitirá atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo de la región, sumándose a la oferta de servicios de los aeropuertos ya concesionados por Proinversión en todo el país. Este proyecto, al estar pensado como una asociación público-privada integral, incluirá los servicios especializados de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del aeropuerto a cargo de un concesionario durante 40 años. Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, el gran aeropuerto inca para el Perú y el mundo. Proinversión, Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú.